Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de una intención, es lo que se está denunciando, de coparlo por los partidos mayoritarios representados en el Congreso de la República. Pero para entender lo que está en juego hay que entender primero qué cosa es el Tribunal Constitucional, cómo se conforma, quiénes pueden ser candidatos, para qué sirve. ¿Por qué es importante? Y vaya, les advierto desde allá, que es una institución muy importante en el Estado peruano. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 201. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Controla la constitucionalidad. ¿A dónde? En toda la vida administrativa, en toda la producción legislativa que existe en el Estado peruano. Es autónomo e independiente y se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Este periodo de 5 años ha vencido en el caso de 6 de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Mientras no se elija a su reemplazo, siguen funcionando. Es decir, no nos quedamos sin Tribunal Constitucional, pero cuando se elijan su reemplazo, tendrán que retirarse. Muy bien, esa es la situación. La reforma política ha sugerido, cosa no contemplada por el Congreso, ha sugerido, por ejemplo, que este plazo de 5 años sea mayor, que no coincida con los plazos de un gobierno. Muy bien. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿qué se necesita? Se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Es decir, hay un requisito de edad y de trayectoria, de tiempo de trayectoria profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. O sea, tienen inmunidad. Y ganan igual que congresistas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y los alcanzan las mismas incompatibilidades. Es decir, sus parientes no pueden contratar exactamente igual. No hay reelección inmediata para ser miembro del tribunal, lo que abre la posibilidad de una reelección mediata, es decir, después de un periodo de 5 años. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de 2/3 del número legal de sus miembros. Es decir, en este Congreso, que tiene 130 congresistas, se necesitan 87 votos. Esos son los 2/3 de sus miembros. Es decir, una mayoría muy calificada, que es difícil de conseguir y que implica un acuerdo en el Congreso. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Muy bien. ¿Y qué resuelve el Tribunal Constitucional? Eso está en el artículo 202. ¿No es cierto? Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es esa acción? Es la que se interpone contra leyes normalmente aprobadas por el Congreso, ante el tribunal. ¿Y quién la interpone? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 5.000 ciudadanos, 25% del número legal de congresistas. Todos esos grupos pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. Casos, varios, en este Congreso inaugurado en el 2016, hay 3 acciones de inconstitucionalidad que ha perdido el Congreso. No es que le tengan mucho estima al actual Tribunal Constitucional, ¿no? 3. La ley contra la publicidad en medios de comunicación, publicidad del Estado, la que modificaba el reglamento del Congreso para alterar el balance de poderes y retasear la facultad de hacer cuestión de confianza del presidente de la República, y la ley antitransfugismo. Pero también le corresponde al Tribunal Constitucional, ahí sí, en última instancia y definitiva, conocer todas las acciones que defienden derechos constitucionales. Es decir, habeas corpus, amparo, habeas data y acciones de cumplimiento. Todo eso en última y definitiva instancia, porque vienen del Poder Judicial y terminan ahí. Y finalmente, la tercera función es conocer de conflictos de competencia, pero claramente se señala que es conforme a las atribuciones asignadas por la Constitución y la ley. Muy bien, entonces, sabiendo esto, ¿qué abogado, pues tienes que ser abogado,
un vocal de la Corte Suprema es abogado, ¿qué abogados deberían ser los seleccionados? Pues personas que conozcan bien la Constitución. La Constitución tiene dos partes claramente diferenciadas, toda Constitución. Un listado de derechos que son reconocidos y garantizados, como hemos explicado acá, no otorgados por la Constitución, reconocidos y garantizados por la Constitución. Ese listado de derechos, que se llaman derechos fundamentales o derechos humanos, es una parte de la Constitución, y otra parte referida a la organización del Estado. Cómo esta república unitaria y descentralizada se organiza, cuáles son sus poderes constituidos y cuáles son los pesos que hay de cada uno de los contrapesos para que el equilibrio de poderes garantice que no hay poder absoluto en una democracia. Esas dos partes, ¿no es cierto?, están normalmente cubiertas por el derecho constitucional, por el derecho administrativo, por la defensa de los derechos humanos. Entonces deberían buscar a abogados que tengan experiencia en esas materias, incluso derecho parlamentario, derecho administrativo en general, derecho constitucional o una activa defensa en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento que están utilizando la actual Comisión de Selección de Congresistas? De miembros del Tribunal Constitucional. Han buscado que algunos grupos políticos, no todos, inviten a personas, propongan e inviten a personas. Esa lista se ha confeccionado francamente a toda velocidad e insólita velocidad para lo que normalmente demora este proceso. Esa lista ha propuesto a 14 personas que se ha reducido a 11. No todos los grupos políticos han propuesto. Y la verdad es que de la propuesta, sin entrar en nombres, porque hay personas muy honorables, la verdad es que la selección deja bastante que desear. Por ejemplo, no creo que puedas colocar al abogado particular de Alan García en esta lista. Disculpen, ¿no? Se trata de personas que tienen que defender causas, no intereses. Es decir, uno puede tener un abogado experto en derechos humanos que defiende en el Perú y en la academia el abolicionismo, está en contra de la pena de muerte, por ejemplo. O puedes tener un abogado que ha escrito y defendido la pena de muerte. Esa es una causa. Un interés es defender el expediente de fulano de tal, mi cliente. Es muy diferente, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que buscar abogados probos que defiendan a lo más causas. Hay abogados conservadores, hay abogados liberales. Eso se admite y puede admitirse que algunos sean un poco más conservadores que otros. Lo que no se puede admitir es que tengamos abogados que defienden intereses particulares en el Tribunal Constitucional y mucho menos intereses partidarios, intereses del grupo político al cual le deben su voto en contraprestación por haberlos puesto en el Tribunal Constitucional. ¿Ha pasado antes? Por supuesto que ha pasado antes, pero es inadmisible y hay que protestar contra eso. Como es difícil conseguir los 87 votos, ¿qué se hace en el Congreso normalmente? Se negocia de la peor manera. Si tú me das tus votos, el tuyo entra, pero los dos míos también. Entonces, se hace lo que se llamó en 2013 es una repartija. No se busca a las personas que tengan los mayores méritos en materia de derechos humanos, en materia de estudio de la organización del Estado, en materia de derecho administrativo. No. Se busca a quién va a defender mis intereses de grupo en el Tribunal Constitucional. Pero también te doy a ti el tuyo. Entonces, uno para ti, uno para mí. Listo. Y todos felices. Reitero, eso es inaceptable. Ustedes dirán, pero no tienen los 87 votos. Pues parece que sí los tienen, porque a la velocidad en que van, esto podría resolverse muy rápido y muy mal. Pedro Lachea ganó la mesa directiva con 77 votos. Es claro que esos 77 votos están operando, en este caso, unidos. Pero a eso se suma Acción Popular y APP. Y sumando toda esa votación, llegamos a 90 votos. Entonces sí tienen los 87 votos. La Acción Popular ha propuesto personas cercanas a ellos y APP también ha propuesto personas no tan cercanas, pero que sí son de la simpatía de APP. Por lo tanto, ya tienen su cuota.
y por lo tanto pueden entregar los votos que faltan para tener tribunal constitucional. El IDL ha sacado un comunicado interesante, ellos se especializan en la defensa de derechos humanos, señalando que este momento político no es pues el mejor para elegir a un tribunal constitucional. Habida cuenta que hay varias materias en habeas corpus, en amparos, en contiendas de competencia por revisarse en un futuro tribunal que afectan directamente la vida de este Congreso. Y parece que estuvieran escogiendo a sus propios jueces. Imagínese usted que le dieran la oportunidad de escoger usted mismo a su juez. ¿No es cierto? Llama la atención. El habeas corpus de Keiko Fujimori se va a ver el 25 con el actual Tribunal Constitucional y se va a resolver con el actual Tribunal Constitucional. Pero, por ejemplo, se acaba de introducir en el sistema de justicia un habeas corpus para anular, ¿no es cierto?, las resoluciones que anularon el indulto de Alberto Fujimori. Y eso se puede resolver en el futuro con un Tribunal Constitucional de abierta simpatía fujimorista. Así de complicado es el asunto y eso es lo que se está jugando. Muy bien, nos tenemos que despedir, esperemos que el Congreso se lo tome con un poquito más de calma y amplíe la lista, porque además solo pueden estar en la lista los que son invitados por los congresistas de algunas bancadas. Imagínense ustedes el tremendo filtro. Y este Congreso ha producido 3 leyes inconstitucionales, digamos, que no son unos expertos, ¿no?, en derecho constitucional. Nos tenemos que ir, no se olviden de compartir este programa a través de las redes sociales y en un instante estará Sigrid con ustedes.